Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Con la ilusión de los niños esta tarde-noche. Los Reyes han recorrido las calles de muchos pueblos de muchas ciudades de España para saludar a los más pequeños, aunque con un formato adaptado a las circunstancias, con mascarillas, con restricciones en los aforos y también manteniendo la distancia social en la medida de lo posible. Una de las cabalgatas que más se ha parecido a las de antes de la pandemia ha sido la que ha atravesado hasta hace muy pocos minutos el centro de Madrid. Los Reyes han recorrido unos 3 kilómetros, han estado acompañados de un séquito con más de 1000 personas y también de una intensa lluvia. Todo eso sí con medidas para garantizar la seguridad. Alberto Freile. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, medidas como, por ejemplo, los 7000 asientos que se podían reservar previamente a través de Internet, que se agotaron en cuestión de minutos. No había una provisión expresa por parte del Ayuntamiento para acudir a lo largo del recorrido de la cabalgata, pero sí se ha desincentivado. Se pedía que si no se tenía una reserva se siguiera desde casa, precisamente a través de nuestra retransmisión en televisión española. Tampoco se han lanzado caramelos para evitar aglomeraciones y el vallado ha sido bastante más ancho de lo habitual para intentar que la gente guardara la distancia de seguridad, una medida que de hecho ha reforzado la policía, porque a través de los vehículos policiales, a través de su megafonía, pedían que la gente no estuviera muy cerca, en unos casos muy cerca unos de otros. En definitiva, gradas llenas, pero mucha menos gente de lo habitual a lo largo de este recorrido, que en años anteriores a la pandemia, según cifras del propio Ayuntamiento, podía congregar incluso a 500.000 de personas. La cabalgata de Sevilla también cambia este año de recorrido, ya no va por barrios emblemáticos de la capital andaluza como la Macarena o Triana. Este año lo que hace es circunvalar el centro histórico, buscar avenidas grandes como esta en la que nos encontramos para tratar de evitar aglomeraciones. Ahí lo que ven es la carroza del Rey Melchor, una de las que más caramelos echa. Este año el cortejo lleva 33 carrozas, 14 de ellas nuevas, y aquí los más pequeños, esperando los regalos de sus majestades para esta noche. Aquí en Cantabria tampoco hemos podido disfrutar de las tradicionales cabalgatas de Reyes. Se ha optado por las estáticas por segundo año consecutivo. Por eso en ciudades como Santander se ha habilitado el claustro de la catedral, donde a lo largo del día de hoy, de 9 de la mañana a 9 de la noche, por aquí han desfilado unos 5000 niños y con un pase privado de unos 10 minutos han aprovechado para hablar con sus majestades. ¿Ya te adaptaste a la nueva forma de marcar en Colombia? Desde el 1 de septiembre empezó a regir este nuevo esquema de marcación para teléfonos fijos y móviles. Para llamadas nacionales desde un teléfono fijo a otro fijo y desde un celular a otro fijo. Ahora marcamos 60 más indicativo de la región, más número de siempre. Marca así, por ejemplo en Cúcuta, 60 7 595 66 66. Para llamadas de un fijo a celular, se marca el número de siempre directamente, sin indicativos. Por ejemplo, 318-501-0006. Para llamadas internacionales a fijos en Colombia, 57 más 60 más indicativo de la región, más número de siempre. Marca así, por ejemplo en Cúcuta, 57 60 7 595 66 66. Recuerda que todos los usuarios tendrán hasta diciembre para adoptar estos cambios en el esquema de marcación. Aguas Capital Cúcuta. Kazajistán, sumida en el caos y la violencia, reporta decenas de manifestantes muertos a manos de la policía durante los asaltos a los edificios administrativos del país. Lo que comenzó como una protesta contra la subida del gas en este país rico en petróleo ha acabado en una violencia masiva y con el país en estado de emergencia. Quieren que el presidente dimita. El mandatario asumió la dirección del Consejo de Seguridad después de haber destituido a todo el gobierno y solicitó la ayuda de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la alianza militar que agrupa a 6 antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas Rusia, para poner fin a la violencia. Estas bandas terroristas son bandas internacionales. Han recibido un amplio entrenamiento en el extranjero.
y su ofensiva contra Kazajistán debe ser considerada como un ataque. Rusia ya ha respondido enviando sus primeras tropas para que Kazajistán pueda controlar una situación que de momento ya ha supuesto que tanto el ayuntamiento de Almaty como la residencia presidencial hayan acabado envueltas en llamas. Mientras, Estados Unidos y la ONU han protagonizado los llamamientos a la calma. Kazajistán, un país gobernado por el mismo partido desde que se independizó de la Unión Soviética hace 30 años, es considerado un país importante por su posición estratégica. La Unión Europea prometió el miércoles su apoyo a Ucrania en caso de una posible invasión de Rusia. Estamos aquí primero para reafirmar el pleno apoyo de la Unión Europea a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Borrell afirmó también que cualquier agresión militar tendrá consecuencias descontroladas y costos graves durante una rueda de prensa en compañía del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. La visita de Borrell es la primera de un responsable de política exterior de la Unión Europea al este de Ucrania desde que estalló la guerra hace casi 8 años. La declaración ocurre a 4 días del inicio de las conversaciones que Estados Unidos y Rusia sostendrán en Ginebra sobre la crisis. Washington y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión tras concentrar unos 100.000 soldados cerca de la frontera de Ucrania. Si, no obstante, Rusia opta por escalar, responderemos rápidamente. Estados Unidos, Alemania y nuestros socios y aliados, incluidos la OTAN, la Unión Europea, el G7, han sido muy claros en que Rusia enfrentará consecuencias por una renovada agresión contra Ucrania. Los países occidentales intentan disuadir a Moscú de lanzar un ataque contra su vecino, que desde 2014 lucha contra los separatistas prorrusos en 2 regiones orientales fronterizas. El conflicto estalló tras la anexión rusa de la península de Crimea y ha dejado más de 13.000 muertos. La evolución de la pandemia. La incidencia sigue aumentando en esta ola, como saben es especialmente contagiosa, se llega a los 2.574 casos por cada 100.000 habitantes y se suman 137.000 infecciones más. Es uno de los días con más casos, pero no es el récord. En los hospitales las cifras de ocupación por COVID están más o menos como ayer, en torno al 10% de ocupación en planta y al 21% en las UCIs. Expertos del Ministerio y de las comunidades están ya estudiando cambios en el recuento de los datos para dejar de fijarse en el número total de contagios y centrarse más en las hospitalizaciones, como ocurre, por ejemplo, con otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, la gripe. Es lo que plantean los expertos del Ministerio y las comunidades, dejar de contabilizar caso por caso y establecer un nuevo sistema de vigilancia igual que el de otras enfermedades infecciosas. Es un sistema de vigilancia epidemiológica que ya funciona para otras enfermedades, basado en la atención primaria, en una serie de médicos concretos que van rastreando los casos que van hacia su consulta. Están funcionando las redes médico-centinelas en gripe, en varicela, en herpes zóster. Con una incidencia tan alta, aseguran los expertos, es insostenible seguir vigilando así y hacer test a todos. El nuevo sistema necesitaría menos recursos, se centraría en hospitalizaciones o mortalidad diaria para extrapolar los datos. Teniendo en cuenta que no vamos a poder vigilar todos los casos, yo creo que lo que va a hacer el sistema es atender a otra serie de aspectos como son los casos graves hospitalarios. Ya no nos interesa, entre comillas, la incidencia acumulada a 14 días o a 7 días y demás, sino que lo que nos interesa es ver si aparecen brotes y dónde aparecen esos brotes, ¿no? Es un cambio que se espera pronto, pero aún tiene que pasar por varios filtros hasta que Ministerio y comunidades lleguen a aprobarlo. La sexta ola podría ser la última en la que contemos caso por caso. Ojalá. Ojalá, no lo sé. El virus es cabezón y se empeña, digamos, en llevarnos la contraria. Lo esperable es pasar de la pandemia a la endemia, con tasas de mortalidad reducidas como la gripe, y este cambio podría indicar
un paso hacia el principio del fin. El pico de hospitalizaciones de esta sexta ola ya supera los de las 2 anteriores. En abril y agosto el máximo fue de unos 10.500 pacientes. Ahora hay más de 12.000 ingresados. Con una incidencia tan disparada, era esperable que los hospitales se volvieran a llenar. Es proporcional. Tenemos mayor volumen de personas que son positivas y eso aumenta el número de personas que pueden ingresar. Así están las UCI, la mayoría de comunidades en riesgo alto. En extremo, Aragón, Castilla y León, País Vasco y Cataluña. Esta preocupa especialmente porque su ocupación está por encima del 40%. Eso sí, muy pocos pacientes son por Omicron. La variante Omicron en los pacientes críticos de momento es muy infrecuente. La mayoría de ellos tienen infección delta, probablemente porque la variante Omicron hace menos tiempo que circula, pero también seguramente el hecho de que provoque infección menor. Esto, unido a la vacunación, deja un dato esperanzador: la letalidad, el porcentaje de fallecidos en relación a los contagiados. Estaba en torno al 2% y en los últimos 6 meses ha caído al 1,3%. Lo previsible es que siga bajando. Comunidades autónomas como Navarra, que todos los días sale en el mapa como la comunidad autónoma de mayor incidencia, está en 0,9, ¿no? Lo cual hace pensar que realmente la tendencia en la letalidad es a la baja. Con todo, en la última semana han fallecido más de 300 personas y los expertos advierten: la situación en los hospitales no va a mejorar hasta que nos hagamos con la curva de incidencia. Sara, médico de atención primaria, no puede más. Asegura que ha llegado al límite. Agotados, agobiados, frustrados. Llega un momento en el que no saben ni cómo expresarlo. Nos sentimos muy maltratados. Sobre sus hombros pesan las 6 olas de coronavirus. Esta última, asegura, está siendo la peor con diferencia. 2 folios de pacientes enteros, más urgencias, más avisos si salen, y ver que no puedes. Lo que más pena me da de todo es que al final es el paciente el que lo sufre. Un relato similar al que nos cuenta Antonio, mientras le acompañamos en el recorrido que hace cada día para ir a trabajar a su centro de salud. Puedes llegar a tener ansiedad, ¿no?, por lo que se te viene encima durante las próximas horas. Es que no sabes si vas a ser capaz, sobre todo cuando lleves 8, 9, 10 horas aquí, de poder hacer bien tu trabajo y sobre todo de no venirte abajo después de tantas horas y tantos meses con esta presión. Por la presión y el cansancio acumulado desde hace años, acrecentado con la pandemia, se plantea dejar la profesión. No se plantea si merece la pena seguir en esta situación, el no poder hacer bien tu profesión para la que te has formado. Y no es el único. La reciente decisión de Jesús de abandonar su consulta se ha hecho viral. Me encanta mi profesión, pero no soporto mi trabajo. Así se despedía. Y las reacciones de sus compañeros hablando de tirar la toalla no han cesado. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana.